Está con nosotros Karina Caminos, ella es guía profesional y además pertenece al turismo de la Municipalidad de Paraná. ¿Cómo estás, Karina? Claro, muy bien. Un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, a ustedes gracias por la invitación. Bueno, si hablamos de ser buenos anfitriones, ¿qué tenemos que saber de Paraná? Y conocer la ciudad. La comunidad que no conoce, que no quiere su ciudad, es difícil que pueda ser buen anfitrión. En Paraná se viene trabajando mucho con ese tema desde la Secretaría de Turismo, desde el área de sensibilización, donde estoy trabajando yo con un equipo de profesionales, donde apuntamos a 3 programas. Tenemos el Turismo va a la escuela, que visitamos las escuelas públicas y privadas de la ciudad, contándole a los más pequeños por qué es importante que entre todos cuidemos la ciudad, conozcamos los lugares. Tenemos una ciudad rica en historia, en cultura, en naturaleza. También visitamos las asociaciones, las comisiones vecinales, sacando a los vecinos a que conozcan para que ellos valoren realmente la ciudad en la que viven. ¿Vos crees que los paranaenses no conocemos nuestra ciudad? Sí, pero por ahí falta un poquito que se involucre un poquito más en conocer y en saber las actividades. Por ahí el paranaense es muy común que le escuchamos decir que para qué vienen los turistas a Paraná si en Paraná no hay nada. Bueno, como guía de turismo trabajo mucho con empresas de Buenos Aires, Mendoza, recibiendo este año también mucho turismo extranjero. Y la verdad que es a donde uno se siente más que orgulloso de ser paranaense cuando vemos los comentarios que nos hacen quienes vienen de afuera. ¿Qué hay en Paraná? ¿Qué tenemos? Tenemos, como te decía, cultura, historia, naturaleza. Tenemos una gran... Perdón, si nos quedamos con esta imagen. Bueno, qué imagen, la primera escuela normal de nuestro país. La verdad que es un orgullo de tener la primera escuela formadora de maestros aquí en la ciudad de Paraná, que se la debemos a Domingo Faustino Sarmiento. Y en ese lugar también es importante porque tuvimos una época de mayor esplendor cuando fuimos capital de la Confederación Argentina, y donde hoy tenemos la escuela normal. Ahí estuvo nuestra casa de gobierno en este periodo de gran esplendor de la ciudad de Paraná entre 1854 y 1861. Es un edificio que la verdad que es uno de los 10 monumentos históricos nacionales que tenemos en la ciudad de Paraná. ¿Uno de los 10? Uno de los 10. Bueno, no lo sabemos. Tenemos 10 monumentos históricos nacionales reconocidos, que de hecho se está preparando una sorpresa ahora por el Día de los Monumentos Históricos Nacionales, y Paraná va a tener mucha importancia en ese día a nivel nacional en cuanto a un recorrido especial que se está armando. Uno de los primeros jardines de infantes de Sudamérica. Una escuela que Sarmiento trae allá por 1870, cuando se crea la escuela mediante un decreto a las primeras maestras de Estados Unidos para que vinieran a dar sus primeros pasos aquí en la ciudad de Paraná. Y la verdad que muy orgullosos de tener la primera escuela formadora de maestros aquí en la ciudad de Paraná. ¿El edificio se construyó de cero o ya había algo ahí en ese lugar? En realidad, en ese lugar estaba la casa de gobierno, pero a diferencia que hoy vamos a tener la puerta principal por la esquina, a mitad de cuadra sobre calle Urquiza estaba la puerta principal de lo que era la casa de gobierno. Allá por el año 1929, en realidad, se hace el cambio, se hace la demolición del edificio de lo que fue la casa de gobierno y se construye el actual edificio de la escuela normal, que en el 2009, si no mal recuerdo, se logra la declaración de Monumento Histórico Nacional. Ay, qué bueno. Para mí particularmente un gran orgullo porque ahí estuve de los 4 años hasta los 18. Es uno de los grandes orgullos de los paranaenses que es digno de ser mostrado y contarle a la gente la historia. Hay un lugar ahí que... Así es. Acá hay una consulta. ¿Qué pertenecen las ruinas que están sobre la bajada de los Vascos? En la entrada, dice, antes de la entrada a lo que era Cocerámica. La Cocerámica. Miralles de San Agustín. Sí, ahí vamos a tener toda la parte histórica. Recordemos, bueno, le recuerdo a la gente y a ustedes que la ciudad de Paraná es una ciudad que no tiene fecha ni acta de fundación, sino que es una ciudad que nace espontáneamente. Y en la parte histórica de nuestra ciudad, mucha gente hoy que nos visita dice el casco histórico, la plaza y sus edificios. No, nuestra historia nace junto al río, en lo que hoy es Bajada Grande, la bajada de la otra banda del Paraná, porque los primeros pobladores en realidad llegan de la otra orilla, de la orilla santafesina, escapando justamente de las inundaciones y de los continuos ataques entre los aborígenes españoles, se asientan en la zona norte, en lo que hoy es Bajada Grande. Cuando llegan a nuestra zona encuentran 2 grandes beneficios. La altura de la barranca, venían de una zona llana, río Quiloazas, hoy río San Javier. Cuando el río crecía ellos perdían cultivos, animales, perdían todo. Cuando llegan a esta zona, barrancas más o menos un promedio de 70 metros de altura, si el río Paraná crecía no le iba a afectar porque imposible
llegar a esa altura, y no solamente que eran tierras altas, sino que eran muy fértiles, aptas para llevar adelante sus cultivos y la cría de su ganado. En esa zona de Bajada Grande comienza nuestra historia, lo que es el Puerto Viejo, y justamente la bajada de los vascos y toda esa zona podemos decir que es lo que queda original del trazado original de nuestra ciudad. Nace hacia el norte todo lo que es Bajada de los Vascos, hoy Alameda de la Federación, desembocando en una zona muy importante, como es donde hoy tenemos la Plaza Alvear y la iglesia de San Miguel, y siguiendo su recorrido... Perdón, esa fue la primera iglesia, ¿no? Sí, nuestra iglesia de San Miguel es una iglesia que data del año 1822, por eso su oratorio también es otro de los monumentos históricos nacionales que vamos a tener en la ciudad de Paraná. Y justamente ahí tuvimos una parte de nuestra historia que por ahí no ha sido muy contada, que es el barrio de los negros, del candombe o del tambor, que vivían en el entorno de la iglesia, que hoy lo podemos recordar como contrafestejo al 12 de octubre con la tradicional llamada del tambor que se hace. ¿Qué pasaba ahí? En nuestra ciudad. Y ellos se juntaban el día, podemos decir que tenían libre, hacían sonar sus tambores para reunirse y así poder... seguir vigente, llevar adelante lo que era sus culturas, sus costumbres, ya que ellos estaban muy lejos de sus países de origen. Se juntaban justamente con esta llamada del tambor para no ir perdiendo la esencia de ellos. Karina, ¿y por qué llegaron? Y ellos llegan, hay muchas teorías, van llegando en los barcos, escapando justamente de los diferentes problemas que había en sus países de origen y bueno, desembocan aquí en parte en la ciudad de Paraná, bueno, en la provincia de Entre Ríos en realidad tenemos un crisol de razas y bueno, y cuando llegan aquí luego se termina la época de la esclavitud, hay muchas teorías de eso y lamentablemente en los libros de historia hoy vamos a poder encontrar muy poco, diríamos, específicamente de la historia del barrio del Candombe en nuestra ciudad. ¿Y hubo esclavos acá en Paraná? Hubo esclavos, pero se desconocen datos oficiales. Qué bárbaro. O sea, eso es una historia que qué está por ahí. apasionante poder hablar con alguien que sabe tanto. Yo quería que brevemente apelar a la danza de la flecha. Bueno, la danza de la flecha es otro de los monumentos, esculturas que hay en nuestra ciudad de Paraná, justamente ahí la tenemos. Y hay todo, es una imagen que ha recibido premios en salones de arte tanto nacional como internacional y está la leyenda de la flecha de la vida, que la leyenda también hay varias versiones, yo me quedo con la que más me gusta, que la leyenda habla que hace mucho tiempo atrás en esta orilla vivía una indígena de nombre Panambí y en la orilla opuesta, en la orilla santafesina, un indígena de nombre Nembiré. Nembiré estaba muy enamorado de Panambí y cruzaba todos los días el río Paraná nadando para venir a visitar a su enamorada. Ellos un día son descubiertos, Nembiré es invitado a bailar la danza de la flecha, que era pasar su prueba de fuego. La danza consistía en un baile alrededor de un fogón y en un momento determinado él debía tomar un canasto o una flecha y clavarla en su pecho. Él estaba muy enamorado y acepta pasar esta prueba, hace el baile, toma la flecha, la clava en su pecho, teniendo la muy buena fortuna de que la flecha que él había elegido era la única que no tenía su punta envenenada, por lo tanto siguió con vida y a pesar de pertenecer a tribus diferentes, fue permitido el amor entre ellos. Se dice que la imagen se sitúa en ese lugar porque es justamente el corazón del Parque Urquiza donde late ese gran amor entre Panambí y Nembiré que supo superar justamente la frontera de pertenecer a tribus diferentes. Chicos, tengo 40 años y es la primera vez que escucho esta historia. Por eso le pregunté. No, es fascinante. Ella es tan enriquecedora compartir cada charla. Yo he tenido la oportunidad de cruzarla y la primera me vez que escucho esta historia. ¿Esta historia la comparten en los colegios? Sí, sí, con los chicos, en las escuelas. En las escuelas lo que hacemos con nuestro programa de turismo de la escuela, damos una charla y la idea es después sacarlo a conocer los lugares que le mostramos a través de imágenes. Karina, perdón, ¿y cómo tienen que hacer para...? A través de la Secretaría de Turismo. Las escuelas tienen que comunicarse directamente porque hay muchas maestras, muchos directivos que nos miran, que miran Canal 11 y que están atentos a todas estas cuestiones y está buenísimo que lo sepan. Sí, al 4230-183 es uno de los teléfonos o 420-1892. Yo estoy en la parte administrativa, nuestra oficina está en calle Buenos Aires 132 y a través del contacto o vía mail nosotros visitamos las escuelas y después hacemos la salida para que los chicos puedan conocer y así valorar realmente la historia que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos lugares escondidos. Bueno, en muchas de las imágenes que vas a ver de las visitas guiadas no solamente son escuelas de Paraná, bueno, ahí tenemos a los cadetes del buque escuela que estuvieron visitando nuestra ciudad para el fin de semana largo.
Viene mucha gente también de Buenos Aires, adultos mayores, y que la verdad que así como te sorprendiste vos, mucha gente que nos visita queda sorprendido porque tenemos una ciudad que es muy rica, como les decía en principio, en historia, en cultura, en naturaleza. Hay tanta historia también en lo que es el cementerio de la ciudad. El cementerio, y desde ya les comento que ahora el día 28, si no mal recuerdo, va a haber otra de las visitas extraordinarias que se hacen al cementerio, que la hace el arquitecto Menú Márquez, y en el marco de lo que va a ser las actividades de Semana Santa ya está planteada una visita para esos días, al igual que las visitas de fe y religión que vamos a estar realizando desde la Secretaría de Turismo, que particularmente las voy a estar guiando yo, donde la idea es poder hacer una caminata entre lo que es Iglesia Catedral e Iglesia San Miguel, contando un poquito de la fe y religión de nuestra ciudad y también de los edificios históricos del entorno, y otro circuito... Perdón, ¿esa cuándo va a ser? Esa va a ser el viernes de Semana Santa, el viernes de Semana 30. Santa. A las 9:30 de la mañana los convocamos en nuestra oficina de informes turísticos en Peatonal San Martín y Urquiza. Es totalmente libre y gratuita. Y el sábado 31 se vuelve a repetir caminando a las 17 horas, y por la mañana se va a hacer en vehículo, porque ahí ya se van a recorrer aproximadamente 7 iglesias, entre las que incluye la Iglesia Catedral, el Sagrado Corazón de Jesús, el Santuario de la Loma, la Iglesia de la Piedad, el Cristo, la Iglesia del Carmen y la Iglesia San Miguel. Qué bueno. Cortito, la Plaza 1 de Mayo, ¿por qué hacer este recorrido? Porque es importantísimo. Es que justamente en torno a la plaza vamos a tener nuestra historia, desde donde hoy está el Correo, la residencia presidencial. Mucha gente, cuando uno le dice aquí estuvo la residencia presidencial, dice no, pero ¿cómo? Sí, fuimos capital de la Confederación Argentina y tuvimos nuestra historia nacional en nuestras calles. Cuando uno le dice la Casa de Urquiza, enseguida lo relacionan con el Palacio San José, pero sí, el Palacio San José fue la residencia donde él invitaba a los funcionarios en ese momento para mostrarle la avanzada que teníamos acá en Entre Ríos. Buenos Aires, la Casa Rosada y Olivos. Exactamente. Y uno siempre le hace esta comparación. Antiguamente, hoy nos tomamos un avión y estamos enseguida, pero en ese momento teníamos una residencia presidencial porque teníamos la capital de la Confederación en esta zona. Tenemos donde hoy es el Colegio del Huerto, funcionó el primer senado que tuvo el Estado argentino en nuestra época de la Confederación. Bueno, la catedral ni hablar, la catedral actual que nosotros visitamos en realidad es la cuarta iglesia que se construye desde la primera, que era una pequeña y humilde capilla de paja y de barro, que estamos hablando en 1730, cuando llega la imagen original que se resguarda allí. Una iglesia que resguarda mucha historia. Y un dato como al paso que siempre le contamos a la gente, cómo habremos tenido la historia nacional, que en la Catedral de Paraná se casó José Hernández, el autor de nuestro Martín Fierro, y muchos los desconocen. ¿En serio? Sí, Martín Fierro se casó aquí en nuestra Catedral de Paraná. Ay, mirá vos. Con una paranaense, con la cual tuvo 8 hijos, de los cuales sus 2 primeros hijos nacieron en Paraná y el resto en Buenos Aires. Karina, tenemos que hacer un programa especial con vos, porque la verdad es tremendo. Y San Pedro eran 2 y terminó siendo 1. Así cuenta la historia. León Solá, que es el vecino que se lo encarga a Domingo de Carli, que es el escultor italiano que lo realiza, le había encargado 2 imágenes, San Pedro y San Pablo, que debería estar en el ingreso a mano derecha, ahí lo vemos, que ustedes ven, a mano izquierda San Pedro, sí, a mano derecha San Pablo no está. Iba a estar, pero no estuvo. La historia cuenta que se hacen las 2 imágenes en la zona de Calera, en Italia, y cuando eran transportados, la balsa que traía San Pablo II, y por las dimensiones y el peso fue imposible ser rescatada. Por eso solamente llega a nuestra ciudad la imagen de San Pedro, que tuvo que sortear muchos obstáculos para llegar ahí, porque esa imagen, desde los pies hasta la punta de la corona, está tallada en una sola pieza, que es mármol de Carrara original. Mármol de Carrara, imagínate el peso que tiene. Original, asentado sobre una base de mármol blanco. Tengamos en cuenta que estamos en una zona medianamente alta en la plaza, y esto llega al puerto viejo de nuestra ciudad. Se tuvieron que construir carros especiales para poder trasladar esa imagen desde el puerto viejo hasta el lugar a donde se emplaza. Es tremenda la historia que tiene Paraná, y es una pena que no lo sepamos rápido, por esto, porque me están por matar acá. ¿Qué pasa con los túneles en Paraná, que también hay mucho, sobre todo ahí en esa zona? Hay mucha historia. Los túneles prácticamente unen nuestra ciudad de norte a sur, llegando desde el sur, el ejército argentino, pasan por debajo de la Plaza de Mayo y todos los edificios de su entorno, Correo, Catedral, ex Senado, Municipalidad, Escuela Normal, y desembocan debajo del monumento al general Justo José de Urquiza. Hay muchas teorías de los túneles, se está investigando,
pero la mayoría desemboca justamente debajo del monumento porque es donde teníamos la antigua batería, que era el lugar donde se apostaba el ejército para atenuar los ataques que venían por el río en ese momento. Qué bueno, y Urquiza se paseaba, ¿no? Sí. Por ahí abajo, recorriendo también desde su casa. Sí, hay muchas teorías sobre los túneles. Que las descubriremos en alguna otra oportunidad. Otro atractivo es el Gran Vía Crucis Viviente en su 28ª edición, que se llevará adelante el próximo viernes 30 en el kilómetro 5,5, como siempre. Exactamente, otro de los eventos muy convocantes para esta Semana Santa. Bueno, la Secretaria de Turismo y Cultura de la provincia las mencionó. Tenemos eso, bueno, los circuitos guiados, la gran paella. Karina, para ser específico, en Paraná, la gente que venga, o el paranaense que va a recibir turistas, amigos, familia, desde otro punto de la provincia o del país, ¿las actividades que ofrecen son gratuitas? Todas gratuitas. Lo que se ofrece de la Secretaría es todo con entrada totalmente libre y gratuita. Los circuitos en bus, también estos de fe y religión, y los caminando son todos totalmente libres y gratuitos. Para quienes quieran conocer las actividades que va a haber en nuestra ciudad, nosotros tenemos un Facebook que es Concientización Turismo Paraná o Turismo Municipalidad de Paraná. Allí va a estar cargada la agenda con todas las actividades, días y horarios, y además recordar que tenemos 3 centros de información turística abiertos de 8 de la mañana a 20 horas de corrido, en la terminal de ómnibus en el centro, en lo que es Peatonal San Martín y Urquiza, y en la Costanera Baja, allí frente a la rotonda del puerto. Un placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una apasionada por lo que hace, cuando uno ama lo que hace, suceden estas cosas, ¿no? Te vas enterando de todo lo que hay en la ciudad de Paraná. Pausa cortita, Barbie. Así es, y ya regresamos con más. A media mañana ya volvemos.